Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo, y desde siempre disfruto y sufro de un impulso de aprendizaje crónico. Hace no tanto me di cuenta de que esta es una condición compartida por muchos y que encuentro alivio al conversar y compartir ideas y experiencias. En este podcast te invito a diálogos honestos con expertos de diversas áreas que tienen por único fin ayudarnos a reflexionar, sanar y crecer. En este capítulo converso con Vicente Villela, magíster en psicología cognitiva, cofundador de Float, el primer centro de cámaras de flotación y aislamiento sensorial de Chile, y autor del libro Meditación para escépticos, tu mente en tiempos de redes sociales, psicodélicos y trauma. Conocí a Vicente cuando me invitó a hablar a su podcast, que les recomiendo, hace unos años, sobre mi mirada de la psicoterapia en ese entonces. Luego, cuando leí su libro, supe que teníamos mucho más que conversar. Durante este episodio comentamos sobre el libro, pero como un micro adelanto, para mí, el libro fue como cuando estás de viaje, vas con un mate o un mirador a saborear el tiempo y te encuentras con un desconocido y te pones a hablar y así nomás descubren que comparten una pasión. En este caso, la meditación y el mindfulness. Leer su libro, para mí, fue como matear con él de ese modo un día entero o varios días. Es como que si viajé sus viajes y evocó también experiencias propias. Y en eso, lo verdaderamente interesante es que siento que con Vicente coincidimos en bastantes cosas y en otras no tanto. Coincido, por ejemplo, plenamente con su experiencia y opinión respecto a las redes sociales y de cómo confiar en nuestra voluntad para autorregularnos con eso es una batalla perdida desde antes de empezar. No coincido tanto, por otro lado, con su alergia al misticismo romántico, como a la poesía en torno a la experiencia de meditar. Creo que es un puente valioso para muchos, pero no para todos, pero sí para muchos, hacia una vida más plena. Bueno, sobre esto compartimos en el episodio. La conversación que estás por escuchar es un diálogo abierto sobre estos temas, y como en otras ocasiones pueden haber algunos detalles de audio, dado que lo grabé a través de un live de Instagram, pero se entiende perfecto, y de verdad, lo vale. Antes de empezar, si valoras este podcast, recuerda dejar una evaluación de 5 estrellas en Spotify y compartirlo. Así hacemos crecer esta comunidad de aprendizaje juntos. Y por último, pero no menos importante, quiero que sepas que leo todos sus comentarios. Ese feedback es muy nutritivo y motivante para mí. Igual, cuando comparten este podcast en Instagram, etiquétame para poder agradecerte. Mi perfil lo encuentras en la descripción del episodio. Y ahora sí, la conversación sobre por qué no necesitas creer para meditar y la amenaza de las redes sociales, con Vicente Villela. Esta conversación la teníamos pendiente hace meses, creo yo, ¿no? Desde el mismo día que compré tu libro, y creo que fue como el mismo día que lo publicaron, al menos en algo. Mira, Eh, sí, más o menos. de marzo, sí, por ahí por marzo. Debo contarte de que en todas las instancias que he tenido de charlas y conversaciones te he promocionado. Mil gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, porque realmente tu libro fue como un bate muy largo de una tarde de verano en la montaña para mí. Realmente, como que mientras te leía, igual vamos a conversar sobre eso, ¿no? Que mientras lo leía me sentí muy identificado en muchas partes, me reí mucho, sobre todo en las partes más crudas, en torno a las experiencias no agradables de la meditación, en torno a las experiencias de descontrol con las redes sociales. Me reí mucho porque me da risa porque es verdad, ¿no? Y porque lo he vivido en primera persona y creo que tuviste la capacidad de plasmarlo de una manera muy cruda. Es poco común, creo yo, sobre todo en estos tiempos y en estas redes, donde, bueno, haces una crítica muy certera, creo yo, a lo que las redes nos hacen, a cómo las redes nos hacen enfocar nuestras apariencias y nuestras identidades personales. Y que no tiene que ver solamente con una cuestión de ideas, sino también con una cuestión con una perturbación química a la base, ¿no? Así que hoy me gustaría que pudiéramos conversar sobre meditación, que pudiéramos conversar sobre redes sociales, con tu experiencia y tus tácticas para navegarla. Y si es que alcanzamos poder tal vez al final conversar sobre esto que desarrollas en el libro, que a mí me parece muy interesante, que son las experiencias cumbre, las experiencias como de profundidad y amplitud, que en muchos casos, tal vez en el tuyo y en el mío, marcan camino, ¿no? Como marcan bifurcaciones entre maneras de ser, ¿no? Así que me gustaría comenzar pidiéndote
si te puedes presentar en tus palabras. Eh, yo puedo decir lo poco que sé sobre ti. Sé que escribiste un libro muy honesto sobre meditación. Sé que tienes una vocación de ayuda evidente en ese libro y en tus redes sociales. Sé que eres padre, según lo que leí en el libro, y también sé que eres cofundador de una empresa de cámaras de aislación perceptiva, igual me parece muy interesante. ¿Cómo te presentarías tú? Y así, te agradezco el comentario sobre el libro, todo, un poco esa es la intención, como era el libro que yo no encontré, ¿cierto?, en este círculo, en este universo temático, y que me hubiese gustado encontrarme con hace 10 años. Entonces tiene un tono en el que le hablo, ¿cierto?, ese joven inquieto, ansioso por respuestas, sin tanto de la pretensión, ¿cierto?, y de este aura mágico que existe y en círculos esotéricos, meditativos, místicos, espirituales, como queramos llamar, que seguro te has encontrado con eso. Así que gracias por el comentario. Y yo me llamo Vicente Villela, estudié ingeniería comercial y luego de varios años frustrado con lo vacío de mi carrera y con el camino que se me planteaba adelante como profesional, viajé y tuve la suerte de que una serie de experiencias inducidas por psicodélicos, sobre lo que podemos hablar después, me abrieron otra posibilidad de indagación sobre qué significa ser humano. Y eso me llevó a los retiros de meditación Vipassana, los cuales en un momento hice tantos que mi papá pensó que iba a llegar un día a la casa con una túnica, ¿cierto? Y sentarme en la vereda a pedir donaciones a la gente que pasara caminando. Pero no fue el caso. Eh, Pero hice muchos de esos retiros y luego volví a Chile sin saber muy bien qué hacer con mi tiempo. Estudié un máster en psicología cognitiva y luego abrí Flow, que como mencionas es este emprendimiento donde tenemos cámaras de aislamiento sensorial, que es un negocio por un lado, pero al mismo tiempo es una experiencia relacionada con el corazón de mi interés, que es ver de qué se trata esto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir estar aquí, la encarnación humana? O sea, que yo presto atención a mis circunstancias, ¿cierto? Si dejo de correr y vuelco mi atención sobre mi experiencia directa, ¿qué hay ahí por descubrir? ¿Qué es, cierto? Está en el corazón del ejercicio de la meditación, como lo entiendo yo. Así que eso sobre su modo, como resumen. Hablemos más de eso. ¿Cuál es el corazón de la meditación para ti? ¿Cómo la entiendes tú? Me parece que en el libro tocas algunas de las definiciones clásicas, que también en mi cuenta suelo compartirlas, Sí. pero también propones, creo yo, una perspectiva, no sé si más aterrizada, pero a mí me parece que hay una perspectiva más personal al respecto. ¿Pudieras contar sobre eso? Sí, hay un montón de definiciones útiles acá, pero me parece que lo que está en mi corazón, como dijimos, lo que está en el centro del espíritu, al menos en mi caso, ¿cierto? Porque hay distintos caminos por los que uno podría llegar, pero en mi caso siempre ha venido con una suerte de inquisición, una cosa medio inquisitiva, una curiosidad que persiste a las respuestas que vienen en formato conceptual, ¿cierto? Y la pregunta de fondo es, ¿de qué se trata esto, ¿cierto? ¿Qué es? Más allá de la historia que yo pueda contar, o más allá de la narrativa que yo te pueda hilar aquí sobre nuestras circunstancias, ¿cierto? Y el universo tiene 14.000 millones de años y la sopa fundamental de químicos a 1 millón de grados Celsius, de la cual los átomos nacieron y luego se formaron los sistemas solares y todo lo demás. Todo eso simplemente nos satisface esta pregunta de qué se trata, porque esa pregunta es en estructura, ¿cierto? Su naturaleza es experiencial. La pregunta nace desde un lugar de duda, ¿cierto? Visceral, no nace en palabras, sino que la palabra es el vehículo que yo tengo para hacerte a ti y para plantearla, y aquí está el truco, ¿cierto? La confusión es que dado que planteamos la pregunta en palabras, ¿cierto? La expectativa es que una respuesta en palabras pueda de alguna manera encajar, ¿cierto? Perfectamente en nuestra cabeza y resolver la pregunta. Pero eso es una ilusión. La respuesta tiene que ser la misma naturaleza en que la pregunta nace, que es experiencialmente. Y ¿cierto? Y la meditación es una manera de acercarse a esa respuesta, sin barnizar con capas de palabras lo que está pasando, ¿cierto? ¿De qué se trata ser quien eres ahora? ¿Cierto? En este momento? ¿Qué hay ahí por descubrir? Sí, sí, prestas atención. Y eso está hasta hoy, ¿cierto? En el corazón de la indagación. No sé si te hace sentido a ti con tu camino,
Porque hay otras posibilidades de aterrizar en este universo de temas distintos. Totalmente, sí, mi camino fue diferente al tuyo. Sin embargo, me encanta que caminos diferentes, diversos, lleguen a punto a espacios en común, ¿no? Es que como estos senderos en la montaña, que uno puede tomar uno u otro y ve a gente caminando por el otro, a veces se cruzan estos senderitos, pero siempre llegan como a ciertos claros comunes en medio del camino y tal vez hasta un destino común. No lo sabemos, estamos en el camino, a veces en el bosque y a veces en los claros. Pero en mi caso, mis primeros pasos en la meditación no tuvieron que ver tanto con esta mirada tal vez más zen, o que a mi juicio no, y puedo estar sobregeneralizando, no soy ningún experto en las ramificaciones ni en la filosofía budista, pero este enfoque más zen respecto como a este acercarse solamente a la experiencia, que se despliega al momento a momento, para mí fue como un segundo momento. Para mí el primer momento tuvo que ver más con prácticas yógicas, en los cuales uno hace algo, ¿no? Cierra los ojos Ah, y hace algo. Haces un pranayama, haces una cierta visualización, si se quiere, o cierto recorrido corporal más específico que una exploración corporal o un escáner corporal de los clásicos, que podemos hablar sobre distintas prácticas, pero que finalmente te ocupas en algo un tiempo, es decir, te enfocas en una tarea y generalmente en tareas perceptivas y después no sueltas. Que es un camino que yo he visto, una propuesta que también he visto en el mundo del mindfulness y por eso también me llamó la atención. Porque si bien aquello en lo que se enfoca cambia, ¿no? sí. Yo no me formé, no llegué a la meditación a través de las exploraciones corporales, por ejemplo, ni la observación de la pura respiración solamente. Sí, hay un momento que en el yoga se le llama el dharana, a este espacio de foco, y el dhyana, al espacio de la meditación abierta sin un foco Mm. definido, ¿no? En general, el ejemplo del dharana son los mantras o es la contemplación del punto del entrecejo o en la punta de la nariz. Y el dhyana es como la imagen del mar, de la taza de leche en la cual están. Pero a nivel interno, como dices tú, a nivel experiencial, a mí me parece que no podría decir lo mismo, nunca podemos tener certeza, pero a mí me parece que es muy familiar. O sea, me siento completamente en casa cuando leo tu libro. Sí, porque Pero, yo siento que la otra posibilidad quizás más común, más frecuentada, o en la analogía de los caminos de la montaña, ¿cierto? El otro sendero más trillado, con más huellas, para llegar a este como mundo, ¿cierto? Cuando uno va a un ashram o se siente un retiro intensivo de meditación, no sé si diría la mayoría, pero esa no es tan lejos de ser la mayoría de las personas que van a esto llegan porque tocaron fondo de alguna manera, ¿cierto? Y las alternativas que lo que te rodeaba te ofrecía simplemente no satisfacían tu necesidad de resolución o de paz, ¿cierto? Con tu dolor. Y entonces esa no fue mi motivación inicial. Hoy la meditación es central a cómo me manejo con mis emociones negativas y ha sido parte importante, pero como motivación inicial, ese sendero no fue el que yo pisé. Que, no sé, mi sensación es que, cierto, que la mayoría de las personas que llegan a esto llegan por una motivación cercana a eso. alivio el sufrimiento, claro, alivio el malestar. Sí, totalmente. Sí. Y claro, y uno de los temas que me gustaría plantearte es justamente relativo a eso, ¿no? Eh, para quienes ya se están conectando recién, estamos hablando sobre el libro de Vicente, aquí presente, que es Meditación para Escépticos, el libro que escribió y que le gustaría haber encontrado cuando comenzó su camino de aprendizaje en la meditación. A mi juicio, yo creo que consigues dar una mirada aterrizada, pero que a la vez que aterrizada, y esto fue el video cuando empecé a leerte tu libro, yo tuve la impresión de que olí la intención de lo crudo eh, y lo sin adorno, es como la primera declaración que hace, básicamente. Ah, Eh, y dije, oh, esta cuestión va a ser muy seca, ¿no? Pero creo que logras a la vez ser aterrizado y también inspirador. Creo que, y es un desafío eso, creo que es una obra de arte eh, ah, del recorrido que nos propones. claro, y porque hay un motivo, gracias a esto de nuevo por el piropo, pero hay un motivo por el que, ¿cierto? El camino meditativo, si quieres, o todos los temas que caben dentro del círculo esotérico son adornados, ¿cierto? Porque es mucho más fácil, hay una excesiva pomposidad, ¿cierto? Hay un dulzón absolutamente empalagoso, a mi parecer, en el mundo de la autoayuda,
que tiene un motivo de ser, y el motivo de ser es que es una sobrecompensación al arduo tareo diario de disciplina que significa realmente cultivar una práctica médica. Entonces, cuando yo adorno, ¿cierto?, mi mensaje sobre lo que la meditación puede traer con esta pomposidad, ¿cierto?, con esta velocidad totalmente insoportable a mis ojos, lo que estoy diciendo es que puedo ser parte del trabajo por ti, ¿cierto? Estoy despertando una reacción emocional en la audiencia que hace pensar en que el trabajo es más fácil de lo que realmente es. Y a mí esto no me gusta para nada, porque es muy condescendiente. Cuando estás diciendo a tu audiencia o a la gente que habla en estos términos, está diciendo que a quien está hablando es capaz de mirar a la realidad como es, y que necesita endulzarla con el edulcorante de todo. Y entonces el libro, bueno, gracias a todo. El libro tiene eso totalmente impreso, que es, esto no es fácil, ¿cierto? Sino que probablemente se abra todo tipo de dificultades inesperadas. Y aquí hay una frase de René Brown que es que alguien podría preguntarse, ¿por qué voy a abrir la caja de Pandora? ¿Cierto? Si alguien me advierte esto y me dice que el camino meditativo me va a mostrar heridas profundas en mi cara marcial, ¿por qué tendría que abrir la caja de Pandora? ¿Cierto? Y ella dice, ¿qué te hace pensar que ahora vives fuera? Tus heridas te persiguen, estés dispuesto a mirarlas o no, y de alguna manera están presentes en tu vida. Así que, eh, sobre lo que interrumpí ahí, pero porque resueno con lo que estoy diciendo mucho, así que Oh, fantástico, esa es la idea de este espacio. ¿Eh? Sí, también me vienen muchas cosas cuando te escucho. Creo que sí, hay un trabajo, es una pregunta que yo también me hago. Esto es lo que me surge. También yo ahora en la cuenta esta de Instagram me he dedicado a intentar divulgar una especie de adorno, ¿sí? Y que a veces a mí me gusta decir como chiste, que en el fondo hablar sobre los beneficios cerebrales de la meditación es como decirle a alguien, oye, practica fútbol porque tus músculos van a estar más fuertes, o porque tus tendones van a estar más fuertes. De alguna manera se escucha lindo, ¿no? La corteza circular anterior se va a engrosar después de 8 semanas de entrenamiento, y que es cierto, estadísticamente es cierto. Eh, Sin embargo, no habla de aquello que es la meditación. No habla de la experiencia y tampoco habla de ninguno de los motivos por los cuales uno querría hacerlo, ¿no? Eh, y, y en este sentido yo suelo usar una imagen que es por una razón personal, que es la imagen del entrenamiento, de cualquier tipo. Entrenamiento artístico, entrenamiento deportivo, que son los dos a los cuales yo he estado expuesto. Yo creo que también serviría la imagen de llevar adelante un negocio, ujú. que en el fondo tiene momentos placenteros y de satisfacción, pero la mayoría de los momentos no son placenteros ni de satisfacción, sino que son duros, ¿no? Y donde hay que persistir en una misión, en un propósito que uno se plantea, una especie de proyecto personal. Em, y claro, cuando uno entrena, yo en algún momento fui deportista, y cuando uno entrena, eh, es como que es como un castigo, básicamente. Es como, me voy a llevar hasta el borde de lo que puedo hacer, a ver si lo puedo empujar. Y para eso hay que sentir dolor muscular y dolor físico. Y uno quiere hacerlo, ¿no? Porque tiene, digamos, una meta que alcanzar en particular. Y con el arte pasa lo mismo, al menos cuando yo tuve la oportunidad de acercarme a la interpretación de instrumentos, la guitarra, por ejemplo, que es la más común, uno tiene que repetir 5000 veces una cosa, unos movimientos recontra aburridos, con la esperanza de que después puedas tocar la canción que querías tocar, básicamente. Y lo interesante de la meditación es que en el fondo uno hace un ejercicio, y a mi juicio no es aburrido, y cuando le agarras el gusto no es para nada aburrido, ¿no? Aunque sea desagradable, no es aburrido, eh, pero el deporte y el arte es vivir. Sí, hay tanto ahí que dijiste lo que me gustaría colgarme. Parece ser que nada se escapa de este principio humano que es que la disciplina es como prerequisito necesario de lo que sea que uno aspire a construir. Incluso lo espiritual aquí, que parece gozar de una permisividad, ¿cierto?, única, donde, donde el resto de las reglas de las disciplinas humanas parecen no aplicar, ¿cierto? Pero, pero no es tan así, ¿cierto? Es necesario sentarse todos los días si es que pretendes cultivar una práctica meditativa,
la persistencia es clave. Incluso un retiro intensivo. Yo conozco mucha gente que ha hecho retiros de semanas y meses incluso, pero fue una experiencia, ¿cierto? Y eso no es integrado luego a la vida diaria. Y podemos hablar sobre lo primero que se me viene, el peligro de la experiencia cumbre. Pero lo otro que quería decir sobre lo que mencionaste es que lo placentero de la meditación es que estar concentrado es intrínsecamente placentero. Incluso prestar atención a lo más aburrido del universo, como es la respiración, puede ser espectacularmente placentero si uno realmente presta atención. Ahora, es muy difícil la respiración, como quien sea que haya tratado se da cuenta. em, pero sí, estar concentrado en lo que sea, ¿cierto? Es increíblemente placentero. Y es el motivo por el que el arte y tocar guitarra, como dijiste en algún minuto, se vuelve tan placentero, es porque tu atención está plenamente posada sobre la actividad a mano, en lugar de estar particionada, ¿cierto? Ahora yo veo que llegan corazones, llantos y comentarios y gente que se pone y se va. Es muy difícil, ¿cierto? Mantenerme totalmente anclado a lo que está pasando. Pero cuando lo hacemos, sea por fugaces momentos y estemos meditando o no, son experiencias que todos buscamos repetir. Sí, es la experiencia de foco. En realidad lo opuesto, ¿no? A la insatisfacción, según estudios y según tantas tradiciones, ¿no? Los estudios le copiaron a las tradiciones filosóficas del mundo. Eh, digamos, uno podría decir que al menos el comienzo del antídoto a la insatisfacción está en aprender a enfocarse. Eh, y gran parte de los beneficios de la meditación en términos de neurociencia y de salud también van por ahí. De hecho, eh, a pesar de que bueno, tú y yo nos dedicamos a este campo de la meditación, siempre es bueno decir que si pones un entrenamiento de meditación al lado de un entrenamiento de otra cosa, eh, no es que sea mucho mejor. Un entrenamiento que te requiera el mismo tipo de herramientas cognitivas y, digamos, y disposición de tiempo y disciplina, como tú le llamas, y encuentros grupales, que hay como todo en esta clase de entrenamientos, ¿no? Ya sean formales, como el programa de reducción de estrés, o informales, más en búsquedas personales, en espacios tal vez más masivos, o no tan masivos, pero más informales. Si comparamos el entrenamiento en cualquier arte, en deportes, etcétera, etcétera, son súper comparables a los beneficios que clínicamente están comprobados de los entrenamientos en mindfulness. Y en parte es porque lo que tú estás diciendo, ¿no? Como porque entrenamos cualidades que están a la base de todas nuestras experiencias. Es increíble pensar, no, a ti te tiene que haber pasado más de alguna vez virtual, pero a veces este es un trabajo como en un segundo nivel, ¿cierto? Porque la meditación es pura, despojada de toda definición, es puramente atencional, ¿cierto? Un ejercicio solamente experiencial atencional. Pero podemos agregar una segunda capa que, por ejemplo, uno lo puede hacer para cualquier actividad del día. Voy a lavar los platos y antes de empezar a lavar o de sacar la basura, incluso algo que es desagradable, voy a sacar la basura, pero voy a hacer de esta sacada de basura una suerte de rito, ¿cierto? O voy a, este rito suena muy rimbombante y estoy aquí sonando como personas que no me gusta escuchar, pero voy a hacer de esta sacada de basura un momento de tanta presencia como me sea posible, ¿cierto? Y incluso el mal olor de hacerle el nudo a la bolsa de basura y que caiga el líquido de quién sabe qué es, ¿cierto? Y mover la bolsa de basura de un basurero a otro y luego arrastrar el peso. Incluso esto, ¿cierto? Puede ser insospechadamente, no sé cuál es la palabra acá, gratificante, no es, tampoco precisamente placentero, pero hay algo ahí tan que enriquece tanto tu experiencia. Y el hecho de que podamos hacerlo con experiencias que no nos gustan hacer, como sacar la basura, habla del increíble potencial que tiene el mindfulness para, son una exageración, pero transformar tu vida. Y esto, Goenka dice, Vipassana es el arte de vivir, y resuena absolutamente con eso. Prestar atención es aprender a prestar atención, es aprender a realmente estar aquí, ¿cierto? Aunque esté sacando la basura. ¿Sabes lo que me traes a la mente ahora que estamos conversando desde este punto de vista? Hay un enfoque, mi pareja es como experta en educación y mientras yo hacía el máster en neurociencia, ella lo hacía en el enfoque como metodológico educativo, que se llama la educación imaginativa, que básicamente es como una propuesta metodológica eh, para mejorar las formas de la educación, también algunos trasfondos. Pero y esto se manifiesta, hay un centro de investigación en Canadá, hay uno aquí en Santiago,
pero esto se manifiesta como en distintas iniciativas para como complementar el sistema educativo actual. Y una de esas se llama, creo que aprendizaje profundo, o proyecto de aprendizaje profundo, o algo así. Se trata básicamente que desde prebásica, cada año, y ojalá a través de los años, a un niño se le asigna un tema aleatorio. ¿Sí? Desconozco los detalles, digamos, didácticos de la cuestión, pero la cosa es que se le asigna un tema las hormigas. ¿Sí? Y todo un año tiene que hacer un proyecto personal y dedicar una hora de su jornada, no sé si a la semana o al día, no sé cómo funciona, pero a ese tema en particular y aprender todo lo que pueda sobre las hormigas o sobre el polvo. Y aprender todo lo que pueda sobre el polvo. Y a través de los años. Sospecho que van evolucionando las temáticas, o tal vez no lo sé, pero el punto del proyecto está en la convicción, y que es lo que tú estabas diciendo, yo también lo comparto, y probablemente todos los que están escuchando han tenido esta experiencia, o tal vez no, y si que no lo han tenido, que despierta tu curiosidad, de que cuando profundizas en un tema, o cuando conectas con la curiosidad en un tema, es como que te despierta tu curiosidad en tu vida. Se hace presente ese asombro, no solamente para ese tema en particular, en la mayoría de los casos, sino que es como que ganamos acceso a esa cualidad de la experiencia, de la curiosidad, del asombro, de la atención. Entonces, claro, esta propuesta es, bueno, si le das un tema a un niño, esto le va a afectar en todas las demás materias, porque vas a ver que vas a ver que si el polvo es interesante, emocionante, si el polvo es emocionante, cualquier tema puede serlo, como sacar la basura. Qué lindo ejercicio ese con niños. Es algo parecido a lo que hacen en los colegios Waldorf, donde los niños trabajan por proyectos. Entonces, en un año, un tema, como dijiste tú, podría ser el polvo, ¿cierto? Y están todo el año trabajando, profundizando en eso. Y lo primero que se me viene aquí es que nada es intrínsecamente aburrido. Estar aburrido, esto lo dice Sam Harris, que me gusta mucho a mí, dice estar aburrido es un problema de atención. Y un poco análogo a ir descubriendo que detrás del polvo, quizás qué fenómenos que nosotros dos no tenemos idea están ocurriendo, ¿cierto? Partículas de suspensión y condensación y evaporación de líquidos y los juegos de distintos químicos gaseosos, qué sé yo, se abren cuando uno empieza a profundizar. Con la atención respecto a tu experiencia pasa algo parecido, ¿cierto? La respiración, para quien nunca ha meditado, puede parecer lo más trivial y poco interesante que hay. Pero a medida que tu atención se vuelve más fina, ¿cierto? Y más aguda, es posible distinguir cada vez sutilezas, ¿cierto? Más y más granuladas que componen la experiencia de inhalar y exhalar. Y esto conversa también con algo que dijiste tú antes, de que uno puede pensar en la meditación como un entrenamiento. Llevo mi atención al gimnasio atencional y la mancuerna más a mano es la respiración. Y cada vez que presto atención a mi inhalación y exhalación, estoy levantando esta mancuerna y trabajando ese músculo. Pero nadie va al gimnasio, ¿cierto? Para levantar la misma mancuerna 5 millones de veces, y romper el récord de la misma repetición del mismo ejercicio. Tú vas al gimnasio para tener más fuerza, estar más sano, verte mejor. Para llevar eso que cultivas bien el gimnasio, ¿cierto? Al resto de tu día. Y lo mismo aplica aquí con la atención, ¿cierto? Lo que yo cultivo usando mi respiración es una cualidad de atención que puedo luego llevar a sacar la basura, cuidar el polvo, ¿cierto? Estar sobre mi pareja cuando me cuenta sus problemas. Pero sí, ahí cerramos un poco varios de los temas que estaba tocando con eso. Sí, total. En el fondo a mí me gusta la imagen del gimnasio y no me gusta porque a mí no me gustan los gimnasios. Y sí me gusta meditar, digamos. Eh, pero sí, creo que esa imagen y cómo de alguna manera ese esfuerzo ingrato, podríamos decirlo, y todo lo que implica. ¿Por qué no te Sí, sí, gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque a mí tampoco me gusta, pero no sé por qué no me gusta. de los gimnasios. La imagen, la analogía de la meditación con el gimnasio. No me gusta porque me parece el mismo gimnasio, ¿no? Yo estoy un poco obsesionado con la medicina de estilo de vida, y dentro de la medicina de estilo de vida el ejercicio es como el caballo de batalla, porque tiene una cantidad de evidencias como de efectos farmacológicos brutal. De modo que cuando sabes de eso, sabes que tiene efectos ansiolíticos como lo hace un fármaco, sabes que tiene efectos para condiciones como la diabetes, la hipertensión, como los de un fármaco.
no es que sean como parecidos, es que son iguales o mejores en muchos casos, no en todos. Después ves el ejercicio y piensas crecer músculos y te parece absurdo. Ah, Todo lo que estás entrenando, lo que estás fortaleciendo, conociendo, descubriendo, y decir entonces, como referirse a la parte de más afuera, como y la imagen del entrenamiento me pasa eso, no la imagen del gimnasio me pasa, sí, el gimnasio tiene un halo muchas veces de apariencias, y la meditación creo yo eh, es la dirección exactamente, no sé si es exactamente opuesta, pero sí bien opuesta, en términos de que es invisible el ejercicio, es invisible lo que consigues al resto, y muchas veces es invisible para ti hasta que llega un hito de cambio que te hace darte cuenta de lo que pasó. Eh, entonces en ese sentido no me gusta, no sé si no te, por qué no te gusta a ti. sí, no, entiendo, no, no lo tengo claro. Nunca he estado satisfecho con la imagen del gimnasio como metáfora para la meditación, pero no tengo claro por qué. Mi intuición me dice que hay algo mal aquí. Igual me resulta útil, medianamente útil para alguien que quiere tratar. Sí, sí, Pero es una imagen didáctica. bueno, Eh, Bien, alguien dijo que era muy ruidoso. Sol. Y sí, Sol dice, el gimnasio es muy ruidoso. Sí, me imagino, hace tanto tiempo que no voy, eh, pero sí, sobre todo el ambiente, ¿no? El ruido, el ambiente. También me pasa, por ejemplo, con muchos pacientes que practican yoga em, y practican ciertos tipos de yoga, que no los voy a nombrar para que nadie se sienta insultado, em, pero que está muy presente el conseguir posturas y están muy presentes las lesiones. Practicando yoga están muy presentes las lesiones. Y eso a mí me parece lo más distante al yoga como yo lo vengo practicando y entendiendo. Y al yoga que yo considero que fue una parte radical de mi propio proceso terapéutico cuando viví mi depresión. Eh, pero es ese ambiente, ¿no? Ruidoso en ese sentido también. El mismo en el que están practicando posturas de yoga, pero están en el gimnasio. Totalmente. Eh, claro, sí, sí hay algo en que la búsqueda, ahora esto no es cierto en todos los casos, ¿cierto? Pero hay este estereotipo de que ir al gimnasio va necesariamente asociado con una, ¿cierto? Con una búsqueda superficial, ¿sí? Pero bueno, sigue no, no, siendo útil sí, pensar en la sí, repetición, en una repetición específica, no como necesariamente un fin en sí mismo, sino como el cultivar una meta habilidad, una cosa más amplia que luego podemos expandir al resto de nuestra vida. Porque si yo voy a hacer sentadillas, si sigamos con el gimnasio, si voy a hacer sentadillas en un gimnasio, por muy fuerte que esté la música, ¿cierto? Y por muchos petos que tengan las personas que van al lado mío y esté rodeado de físico-culturistas, ¿cierto? Em, Aún así, ¿cierto? La fuerza que cultive ahí me va a servir para después tomar en un pagamento. Entonces, hay algo ahí que sigue siendo útil, que es esto de que todas las áreas de la vida se van a ver afectadas por una capacidad como el mindfulness. totalmente. Bien. Creo que planteamos ciertas bases respecto a cómo ves la meditación y cómo te gusta enfocarla y cómo no te gusta enfocarla. Em, Me gustaría si podemos darle un momento a la sección que más risa me dio de tu libro. Risa buena, ¿no? Risa de identificación. eh, y también risa con un cierto tono de vergüenza, yo creo, a pesar de que estaba solo. Eh, Hay un momento en el libro, Vicente, que tú dices, que empiezas a narrar todas las estrategias que tomaste para trabajar con tu uso excesivo del smartphone. Y en una de esas estrategias pones algo así como dejarlo en el baño o dejarlo como en un pasillo, y pones como no te das cuenta cuando de pronto estás de pie en medio de la noche revisando las notificaciones del Instagram. Y yo me vi ahí, me vi, y tengo un mueble que es como alto y lo dejo abajo en el primer piso, eh, y me he visto tantas veces ahí, entrampado. Sí, Yo digo, no, es que lo voy a dejar abajo, pero cuando bajo al baño, ahora lo tengo un poquito más regulado, pero me dio mucha risa porque me hizo sentir como esta humanidad en común, ¿no? Esta humanidad en común vulnerable ante esta ingeniería de la dopamina y tanto más. Y bueno, y este es un tema que tú desarrollas, digamos, bastante en tu libro, y lo desarrollas, y lo que me gustó es que no lo desarrollas
desde un punto de vista como explicativo solamente, ni principalmente, lo desarrollas principalmente desde el punto de vista experiencial y de cómo ha sido tu camino sobre eso, y con toda la frustración que eso involucra, con todo, y no sé si haces esta, yo creo que sí, por eso lo pusiste, pero no tengo claridad de poner esta oposición entre practicar meditación como un ejercicio de trabajar el foco, Mm. eh, y al mismo tiempo estar expuesto a esto que es exactamente lo opuesto en términos de estas capacidades, ¿no? Que son eh, secuestros de atención y como en vez de un gimnasio es como que agarras a palo tu capacidad de dirigir tu atención. Y vivimos en esa paradoja y en esas contradicciones. No sé si nos quieres comentar algo sobre ese camino que desde dónde comenzó y a dónde está hoy, tal vez. Sí, es difícil, hay tanto, ¿cierto?, que decir sobre las redes sociales, y es distinto saber por dónde será conveniente empezar, pero ¿cuántos años tienes tú, Luis? 30. Ya, bueno, alcanzaste a vivir, nosotros tuvimos la suerte de que alcanzamos a vivir, ¿cierto?, al menos una década y media, ¿cierto?, 2 décadas de nuestra vida, sin que estos aparatos se hayan, ¿cierto?, colonizado todas las dimensiones de la vida humana. Entonces, tenemos cierto criterio para definir, ¿cierto? Y al menos tratar de poner límites, ¿cierto? Mucho más delicado aún son las generaciones más jóvenes. ¿Qué he tratado yo de hacer para no abusar? Todo, he tratado absolutamente todo para tratar a paliar mi adicción al teléfono. Todas las aplicaciones que te registran el monitoreo y te encienden una alarma cuando pasaste el tiempo que tú definiste como prudente, ¿cierto? Y te bloquean las aplicaciones solo para, como yo sé la clave para desbloquearlas, ¿cierto? Solo para yo desbloquearla y seguir usando. Em, eh, Definí horas en las que pasar el teléfono en modo avión, porque nunca me funcionó. Decidí tener el teléfono enchufado en la cocina durante un tiempo. Pasó lo que tú hiciste, estaba sentado en el pasillo revisando Twitter a las 2 de la mañana igual. Em, Hice todo y hasta que me di cuenta que en la batalla es desigual, ¿cierto? No hay cómo ganar. Y creer que a pura fuerza de voluntad uno va a poder, ¿cierto?, ganarle a un ejército de superingenieros, ¿cierto?, pagados por lo mejor que el mercado internacional puede pagar, ¿cierto?, cuya misión de vida es diseñar plataformas que capturen tu atención, aprovechándose de todas tus vulnerabilidades cognitivas, es absolutamente ilusorio. Entonces, una vez que uno se da cuenta de eso, que tu voluntad simplemente no va a ganar esta batalla, uno puede empezar a jugar el juego distinto y, y entender que el contexto importa. Y puedes tratar todo eso, hay gente no tan maniática como yo con el teléfono, pero después de probar todo eso, me compré un teléfono tonto phone, no sé cómo se llama, teléfono antiguo, y dejé mi smartphone enchufado en la oficina. Entonces, tengo redes sociales, como ahora que estoy en oficina, eh, pero solo aquí, ¿cierto?, o solo en mi computador si lo abro. Y no ando con el agujero negro de distracciones para todos lados. Entonces, las salas de espera, ¿cierto?, ahora son una absoluta tortura, ¿cierto? No puedo meterme ahí. El metro, una micro, ¿cierto?, cuando no hay nada que hacer en el baño, ¿cierto? Ir al baño es un deporte extremo sin interés. Imagínate qué vaya a hacer ahí, leer la parte de atrás del champú, como hace 20 años. Eh, pero es esto de darse cuenta de que mucho más fácil que pretender no comer azúcar mientras tu refrigerador está lleno de frascos de Nutella, ¿cierto?, más fácil es simplemente no comprar más. Con el teléfono pasa algo parecido. Algo hay que hacer, algún tipo de mecánica con tu ambiente hay que aplicar para no tener si es que esto te preocupa, ¿cierto? Si no, si tu relación con el teléfono es sana, te estoy haciendo perder tiempo, pero si esto te preocupa, eh, hay que crear cierta distancia que no implique un esfuerzo deliberado tuyo, propio, ¿cierto?, de toma de decisiones. Porque el tablero está configurado de tal manera que uno está condenado a verse entrampado una y otra vez en un scrolling inconsciente por nuestras redes sociales. Y esto solo va a empeorar, ¿cierto? O sea, algo que pensé hoy día, Víctor, porque sabía que íbamos a hablar, es que durante harto tiempo yo sentía que el teléfono se entromete en nuestra vida, ¿cierto? Mi vida terrenal, tridimensional es interrumpida por un teléfono muy, muy pasivo, ¿cierto? Un entrometido que sin permiso viene y me dice cosas y me pide que lo revise, mientras que yo quiero, ¿cierto?, disfrutar de mi vida acá afuera.
pero siento que la dinámica en los últimos años ha cambiado un poco, sobre todo hay gente más joven, y que en lugar de que el teléfono interrumpa nuestra vida tridimensional, acá en el mundo real, es al revés, ¿cierto? Sino que el mundo parece intrometerse, ¿cierto? Y exigirnos despegarnos de nuestro teléfono. Y parece ser una absoluta incomodidad, ¿cierto? Casi intolerable tener que hacer cosas, tener que comer, que mirar a alguien a los ojos, tener que esperar, tener que caminar, tener que hacer cosas que no son totalmente desbordadas de notificaciones. Y esto no lo había pensado antes, pero este cambio de qué es lo que parece interrumpir a qué, eh, no es una buena señal. No, no sé si te hace sentido esto de que se ha como dado vuelta. No es el teléfono el que interrumpe la vida, ¿cierto? Sino que pasamos tanto de nuestra vida en el mundo virtual que parece ser al revés, que es una molestia salir del mundo virtual para conectar con lo que está afuera. Aquí alguien comenta, qué loco, justo estoy por comprarme un teléfono tonto para soltar las redes, dice César. César, estamos en la misma situación. Yo también estoy contemplándolo hace rato. Sí he logrado generarme un contexto que me ha llevado tiempo, me ha llevado demasiado tiempo, Mm, que hubiera sido mucho menos tiempo si me hubiera alejado de esto. Eh, Siempre hay una excusa, ¿no? Siempre hay una excusa respecto a, entonces, ¿cómo hago los lives? Hay que claro. hacer todo por mequetrefe para poder hacerlo por el computador y no resulta igual. Eh, lo he investigado todo eso, digamos que no solamente he perdido tiempo en las redes, sino leyendo sobre cómo liberarme de las redes. Sí. Eh, mucho más que el tiempo que paso libre de ellas, probablemente. Eh, Obviamente, en nuestro caso, hay un elemento también que, en mi caso, es protagonista de lo que yo considero mis descontroles, y aquí tal vez hay que poner un matiz, Vicente. Ya hace poquito publiqué un post de un estudio que me encontré en el contexto de estar actualizando una clase que tiene como un apartado de redes sociales, de uso problemático de redes sociales. Me encontré una revisión del 2018 que las clasifica como más de 3 horas y media, algunos estudios, y más de 5 horas. Otros. Eh, y claro, y si uno pone, yo le puse un temporizador en la portada del teléfono. Ah, O sea, igual cuenta el tiempo que está prendida en la pantalla sin que uno lo esté usando, como ahí en la mesa. Pero ¿qué importa? O sea, igual es un montón de tiempo, ¿no? ¿Y por qué tiene que estar ahí en la mesa? sí. Esa es la pregunta que yo me hago. Cuando me digo esta excusa de, no, pero que también cuenta el tiempo que no estás usándolo, 4 horas, 3 horas, 2 horas incluso. ¿Estás 2 horas usando decididamente el teléfono? ¿Realmente? Eh, Esas son las preguntas que yo me suelo hacer. Y claro, está este elemento laboral que como que y lo empeora, en mi caso. Claro. Es como que tienes que hacerlo. Eh, pero al final, una razón o la otra es el mismo algoritmo el que te engaña. Sí. Es con una razón laboral, es con una razón de lo otro, es con una razón de no querer perderte la notificación del paseo de la persona que apenas conoces, lo que sea. Aquí dice, de hecho, Pao, nos volvimos muy dependientes y desconectados de lo real, de las relaciones humanas, del conectarnos. Justamente. Y te repito lo que tú dices, Vicente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y estoy, de hecho, en un proceso personal al respecto. No tanto en términos personales, pero sí en términos laborales. Yo llevo 4 años trabajando 100% digital. Ah, Y ahora me estoy dando cuenta que me afecta, por consulta, ¿no? Eh, por Zoom. claro, sí, yo atiendo online. La pandemia en un momento me tiró para el online, y aún no me recupero. Pero claro, creo yo que hay una influencia que uno no se da cuenta, ante la cual somos vulnerables, y no solamente lo observo en mí, también lo observo en muchos consultantes. Hay una cualidad de las redes sociales, que es la que yo siempre destaco, que es que lo usamos como un intento de regular nuestra ansiedad y nuestro estrés. Y es un intento tan fallido como el cigarro, ¿no? Lo haces y después estás peor. O sea, estás químicamente peor, y todas las veces que lo haces estás ligeramente peor que como antes de intentar aliviarte usando algo que hace todo lo contrario para alivio. Y esto puede sonar fatalista, obviamente que hay matices, obviamente que hay contextos en los cuales está fantástico estar conectado todo el tiempo, a veces distraerse de lo que estamos sintiendo cuando no tenemos los recursos para afrontarlo, es la mejor carta que puedes tener por el momento,
pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las situaciones cotidianas, ¿no? Como esperar. ¿Sí? Y Claro. esperar tal vez es un excelente ejemplo, como, ¿hace cuánto que no esperas? Es Sí, es una buena impresionante pregunta. ir a una sala de espera y ver, ¿cierto? O ir a cualquier lugar. Esto es parte del paisaje humano. Es casi como si hubiésemos coevolucionado, ¿cierto? Como una especie, ¿cierto? El perro es parte del paisaje humano, ¿cierto? Después de no sé cuántos, 15.000 años que domesticamos al lobo, el perro siempre está ahí. El teléfono ahora, sí, donde sea que uno vaya, ¿cierto? Es parte del paisaje humano. Y lo que pienso es que si hay un momento, ¿cierto? Que cada vez va a ser más difícil regularse y desengancharse de esta tecnología. El algoritmo cada vez te conoce mejor, ¿cierto? Cada vez que tú ingresas a tu Instagram, sabe mejor la velocidad a la que refrescas, el tipo de cosas que capturan tu atención, cuánto tiempo está y cuánto no. Cada segundo ha invertido en un segundo más de información que uno está entregando. Y ahora, bueno, todo hemos probado ChatGPT y Bard y estas cosas. La sofisticación de estas máquinas solo va a crecer. Lo convincente y persuasivo de las pantallas o de los artefactos de realidad virtual que aparezcan en los próximos años solo se va a volver mayor. Y la conexión que existe entre estos superestímulos y nuestros centros de recompensa solo se va a cortar al punto de que tecnologías como Neuralink y estas ¿cierto? No van a necesitar ciertos estímulos sensoriales, sino que la conversación va a ser directa. Y cuando eso ocurra, ¿cierto? Que no estamos hablando de décadas en el futuro, estamos hablando de un par de años. Cuando eso ocurra, va a ser posible configurar en el mundo virtual un universo de tal forma que esté perfectamente acomodado a tus preferencias personales, contra el cual la realidad nunca va a poder competir. Perdón, de nuevo, pensando sobre todo en gente joven, ¿cierto? Tipo de relaciones que un bot potenciado por inteligencia artificial en un mundo tridimensional indistinguible de la realidad, ¿cierto? Hipervívido, ¿cierto? Perfectamente adecuado tú para satisfacer tus necesidades emocionales, intelectuales, sexuales, de todo tipo, va a ser sencillamente imposible de resistir. Y aquí es cuando Wall-E, esto de la película, se deja de ser una película animada, sino que se transforma en un muy posible guión de lo que nos va a pasar. Y no sé, yo aquí no tengo, ¿cierto? No veo el futuro muy auspicioso porque es simplemente muy difícil, ¿cierto? La realidad se va a volver cada vez más insípida, más difícil, más llena de fricciones, ¿cierto? Convivir con alguien es tan difícil versus un bot creado por inteligencia artificial que se vea como Angelina Jolie a los 22 años, o como quien sea que te guste, ¿cierto? Que tenga una personalidad perfecta para ti, que nunca te incomode, em, que esté ahí creado solo para complacerte. ¿Cómo le vas a pedir a un joven de 13 años que se resista a eso? No sé. Sí, yo tengo, de En hecho, eso, en eso, en eso. te he escuchado en otras instancias también, no sé, Está bien. Lo es escuchaste, claro, me acabo de repetir entonces. fantástico. De hecho, mientras hablaban, les llegaban varios comentarios del mundo del inmediatismo, cuando esperar en microondas parece una eternidad, a veces dicen, he sentido que cuando peor estoy emocionalmente, más utilizo el celular. Es como si me bloqueara el malestar momentáneamente. Lola dice, yo cada tanto, por una semana no abro las redes y es impresionante cómo la mente se calma. Y es terrible. Sí, dice, es impresionante cómo se calma y después dice, es terrible. Claro. Y claro, tal vez el contraste, ¿no? Y también, aquí César también comenta, mi teléfono tiene el control del uso de la app del bienestar digital. Al llegar a cierto tiempo, se bloquea la app, aún así no me funciona. Meditación para escépticos, yo lo recomiendo siempre. Es una mirada distinta a la que yo suelo ofrecer y eso me encanta. Eh, Tiene estos componentes como críticos respecto a los avances tecnológicos, tu mirada que no está muy presente en mi cotidianidad, así que me parece muy llamativo. Yo sí soy tal vez más optimista que tú en relación a eso. No soy optimista en términos masivos, como en términos de la cultura. No tengo ninguna clase de optimismo al respecto, pero sí soy optimista respecto al poder que tienen las conversaciones como esta y las conversaciones como cara a cara como esta. ¿Sí? Creo yo que el gran riesgo está en reconocer esos peligros o esa incomodidad o eso que no nos gusta. Y creo que tú usas esa expresión en el libro o suena como una expresión que tú usarías y como revolcarnos en el fango.
¿no? Ujú. Y como darnos vueltas en el barro de lo que sabemos que no queremos. Y esto en ciertos contextos de entrenamiento en comunicación, que tienen muchas cosas cuestionables, pero otras cosas rescatables, y una de estas es esto. Hay un paso de pasar desde la queja, desde el reconocimiento de lo que no nos gusta, hacia los reclamos, uno podría decir, ¿no? Y puede ser de los reclamos o a la acción, realmente. Como si uno reconoce un elemento, y esto obviamente es algo que es omnipresente en los procesos de psicoterapia, y también en los procesos grupales, como el programa de reducción de estrés, es una incomodidad, algo que reconozco que no me gusta en mi vida, lo que me lleva hasta ahí. ¿Sí? Probablemente la mayoría está aquí no solo por interés, sino también porque hay una incomodidad de la cual se quieren liberar. Y creo que hay una tarea ahí respecto a iluminar caminos posibles. Y respecto a los jóvenes, de hecho, yo no tengo, como te digo, una esperanza cultural ni a nivel social, macro, pero sí creo que los pequeños grupos de adultos van a ser referentes de pequeños grupos de niños. Y creo que esta es la única manera. Desde mi punto de vista, obviamente hay tareas masivas, políticas, estoy de acuerdo, pero creo que lo que tenemos más a la mano y aquello de lo cual nos podemos hacer responsables ahora, ¿no? Hoy, eh, es del ejemplo que estamos dando a nuestro entorno. Eh, Todos somos el entorno del resto, ¿no? Y todos somos el referente que influencia consciente e inconscientemente a las personas con las cuales convivimos, ¿no? Más o menos. Entonces pienso que como relatos como el tuyo también, que permiten dar crudamente sobre esta experiencia frustrante y muy vergonzosa muchas veces, de no poder controlarse, de poder reconocer esto no está bien y aún así no poder controlarse. Creo que en el que podamos hablar como al desnudo sobre eso, abre caminos respecto, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si no me puedo controlar, ¿qué hago? En vez de resistirme a que no puedo y seguir intentando con esta cuota de voluntad que nunca es suficiente, entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo optimismo desde el punto de vista de que esas preguntas pueden generar caminos que probablemente no sean conocidos, pero sí creo yo que son posibles, que es posible esa creatividad a nivel individual. Ojalá que así sea. Quizás estaba pensando mientras hablaba, quizás más que nada, parte de lo que pretendo hablando de esto es muy fácil pecar de ingenuo aquí y hay esta sensación de que yo estoy al mando, ¿cierto? Yo lo controlo. Y no es así hasta que uno trata de tomar medidas un poco más serias. Entonces, o sea, me imagino como lo que alguien comentaba ahí, Pablo, me parece que dijo eso de que era terrible el contraste de cuando uno usa el teléfono por una semana. Y esa experiencia es absolutamente escasa. Eso no es lo usual, ¿cierto? Una de cada 100 personas era algo así, con suerte, diría que menos. Y el peligro es no darse cuenta de eso, ¿cierto? Hay una sincronización de cómo nuestras expectativas, de cómo la realidad debería respondernos, a la que nos adecuamos cuando pasamos tanto tiempo en el teléfono, y solo nos desenganchamos de eso cuando dejamos de estar siempre buscando. Y eso no todos lo saben. O sea, es interesante. Incluso si uno quiere seguir usando el teléfono, es muy interesante ver qué pasa cuando suspendo el uso por un tiempo. Eh, Nos acercamos al tiempo, pero me gustaría que podamos conectar. Estamos hablando entonces de dos fenómenos. Hablamos la primera mitad de esta conversación sobre meditación, sobre el entrenamiento voluntario de nuestra atención. Y la segunda mitad sobre algo aparentemente del todo distinto, que es sobre el efecto, la influencia, el daño, si se quiere, sí, o el rol Bien. que muchas veces las redes sociales y las tecnologías ocupan. Yo la agrandaría, ¿no? Me parece que las redes sociales ocupan el mismo rol que los jueguitos. Yo le digo que los juegos de los teléfonos, sobre todo, y también de los computadores, funcionan bajo las mismas lógicas en muchos casos. Eh, entonces, es aún más que las redes sociales. Pero yo pienso que la meditación es un campo de oportunidad respecto a eso. Y un comentario y la pregunta final, ¿eh? Eh, yo creo que lo que más me identificó de tu libro fue esta honestidad radical, como esta transparencia con la que me identifico. Que a veces cuando uno, y que yo relaciono, asocio íntimamente con el ejercicio de la meditación. Porque si bien en mi formación yo no recibí la instrucción de prestar atención sin juicio, sí la recibí sin palabras. Y de pronto, cuando me acerqué al mundo del mindfulness y escuché estas instrucciones, dije, ¿qué están diciendo?
Y entonces entendí que describía en un ambiente en el cual yo tuve la fortuna de aprender, un ambiente humano en el cual tuve la fortuna de aprender, que estaba exento de toda clase de juicios, y que por lo tanto me ayudó, me impregnó de cierta actitud frente a mí mismo. Eh, Creo que es la actitud, la única actitud posible para realmente como verse desnudo, ¿no? Verse sin máscara. Y tú usas esa palabra, es una palabra muy simbólica y poderosa en psicología, ¿no? Entonces cuando yo leí tu libro dije, esto que yo siento que a veces que no siempre es posible compartir con todos, como esta honestidad que uno puede decir cosas que suenan entre comillas mal o vergonzosas, pero uno no las siente como vergonzosas desde el punto de vista de que eso así soy nomás, ¿no? Mm. No estoy diciendo no me puedo controlar y estoy emitiendo un juicio y está mal, ¿no? No me puedo controlar y eso es todo. Y ese tono yo lo vi a lo largo de tu relato. También lo veo en tus redes. Y este es uno de las, tal vez, superpoderes, si uno quiere decirle. eh, Como este superpoder en el sentido de uno en 100, ¿no? O el uno en 1000, en esta cultura que no nos ayuda, en esta industria que no nos ayuda, que se pueden desarrollar como con prácticas que son increíblemente, radicalmente simples, realmente, como la meditación. ¿Cómo ves tú el rol de la meditación en medio de este ambiente que nos acecha a nivel Mm. individual y comunitario, pequeño? Lo puedo tomar por la honestidad que existe, por una... Es parte, meditar en realidad es, ¿cierto? Realmente meditar, sentarse a prestar atención, ¿no? Es muy fácil pensar que uno está meditando y estar simplemente sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, pero estar pensando, ¿cierto? Los 10 minutos que no se siente pensando sin parar, estar tan distraído en historia interna que simplemente no te das cuenta de lo distraído que estás. Pero claro, tú lo mencionaste un poco al paso. Sentarse a meditar es prestar atención a tu experiencia tal como es, despojada de cómo te gustaría que fuera. Y por lo tanto implica una suerte de encuentro directo, ¿cierto? Donde no hay maquillaje posible. Lo que es simplemente lo que es. Y en ese sentido, sí, meditar es un ejercicio de honestidad radical. Y no me sorprendería que esa sea una postura filosófica, ¿cierto? A la que uno se acerca naturalmente cuando empieza a cultivar una práctica. Ahora no sé si hay algún estudio que respalde esto, pero mi intuición me dice que sí se mueve hacia allá y que ayuda mucho que ambas cosas vayan de la mano. ¿Cierto? En la tradición vipassana se cultivan los, comillas, sarros de las virtudes, ¿cierto? En tu vida moral, junto con la práctica meditativa. No van las dos cosas separadas, sino que tú trabajas como realidad, ¿cierto? No mentir, venir a otros seres conscientes, etcétera, junto con practicar vipassana propiamente. Y sí, yo hace algunos años leí un libro de un autor que ya nombré, que es Sam Harris, que se llama Lying, o No Entiendo, y ese libro, que es un librito chico de, no sé, 50 páginas, fue lo que me hizo tomar una postura a nivel filosófico, ¿cierto? A nivel, ¿cierto? Esto lo voy a instalar en la base de mi epistemología, como parte de quien quiero ser en el mundo, que es no mentir, lo que no significa siempre decir la verdad, no significa no tener tacto y ser, ¿cierto? Hiriente y ofensivo con las personas que no se cruzan cuando alguien tiene mal aliento, ¿cierto? No le voy a decir, pero significa no mentir, ¿cierto? Y ahorrarse todas las complicaciones que vienen con resguardar mentiras, ¿cierto? Porque incluso las mentiras pequeñas te exigen llevar registro de ellas y no pisarte la cola, ¿cierto? En la siguiente conversación que tengas con esa persona, si te olvides eso que dijiste, ¿cierto? Hay tanto que se aliviana la carga cuando uno simplemente decide no mentir más, y incluyendo lo más chico, ¿cierto? Lo más insignificante. No es necesario para nada de lo que queremos en esta vida ser que esté escapando de los nazis, ¿cierto? En Alemania en 1940 o lo que sea una situación vida o muerte. eh, no es necesario. Y, y sí, se me viene eso. Y meditar es esto, ¿cierto? Este no mentir usando palabras, no mentirte a ti respecto de qué se trata tu experiencia en este momento. ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora? ¿Cierto? ¿Por qué estoy pasando? Em,
qué es esta sensación de abandono que siento en este momento que no sé cómo manejar. Necesito ir a cubrirla con Nutella y mentirme a mí mismo que el sabor, siento, de esta pasta de avellanas azucaradas, ¿cierto?, resuelven el problema. Esa es una mentira también, ¿cierto? No, yo puedo ser honesto, o puedo tratar de ser honesto. Y de ver de qué se trata esta sensación, y esta ansiedad, y esto que me duele, y esto que me cuesta, y por qué soy socialmente tan incómodo. Puedo mirar a la cara mi problema, eh, en lugar de maquillar mi experiencia. Entonces, hay dos niveles de honestidad distintos, eh, y que si van de la mano se refuerzan entre ellos. No sé si pueden un diálogo de lo que me preguntaste, Cristóbal, o cualquier cosa. Y parece que ese libro, si estáis buscando algo que leer, ese libro de Sam Harris, Lying, fue lo que a mí me... Yo de chico mentía tanto como la siguiente persona. Era un adolescente muy inseguro y un adulto joven muy inseguro, que mentía sobre todas las cosas que los adolescentes jóvenes inseguros mienten. Eh, y, y decía mentiras blancas y todo lo demás. Y ese libro instaló la semilla, ¿cierto?, muy profundo. Me convenció, pero sin lugar a duda, de que mi vida debía mejorar si pulía mi discurso y mis relaciones y mi diálogo de, de así que sí, es un libro corto, fácil de leer y que puede cambiar vidas. Cuando hablas de la honestidad en dos niveles, te hablas entonces de la honestidad con uno mismo y la honestidad con los demás. Sí, puede ser, sería más bien la honestidad con tu experiencia corporal y la honestidad a nivel cursiva. Te he tratado de engrupir yo, Cristóbal, toda esta hora, ¿cierto? En realidad nunca me he sentado a meditar en la hora, en mi vida, escribí un libro sobre cosas que no sé. Bueno, no sé, puede ser, ¿cierto? Podría ser, tú en realidad no tienes cómo saberlo. Entonces, tiene que ser una, ¿cierto?, la discursiva, y la otra es la honestidad que cultivamos cuando nos sentamos a meditar, que es mirar a la cara, ¿cierto?, nuestras circunstancias, ¿cierto?, que es cómo se siente ser quien soy en este momento, sin esconder. Esos son los dos niveles que no sé, que se me ocurren ahora, en realidad no lo había pensado. Bien, tanto que conversar. Muchísimas gracias, Vicente, por esta hora de conversación. Es un privilegio. Pueden encontrar toda la información de tu libro y de tu trabajo en tu perfil de Instagram. Creo que también vicentevillela.cl, ¿no? Así, directo, claro y directo. Que se repita, dice Valentina. Bueno, podemos evaluarlo. Y muchas gracias, Vicente. Eso te decía, por esta hora de conversación. Creo que lo que percibí en el libro también lo percibo en ti, en tus palabras y en tu tono. Así que bueno, te agradezco que hayas aceptado la invitación, te agradezco que hayas escrito tu libro, y te agradezco también que esta, ¿cómo decirlo? Esta pequeña navegación que acabamos de compartir de temas. Algo que te gustaría decir para cerrar. Sí, devolverte las gracias a ti, Cristóbal. Yo siento que tu trabajo también es muy importante y es mucho más en las manos en la masa que el mío, respecto al mindfulness al menos. Estar ahí, presenciar a personas haciendo su mejor esfuerzo por empezar a meditar, requiere de una sensibilidad especial. No tengo dudas que tú tienes, así que gracias por la invitación y celebro también tu trabajo. Si alguien quiere encontrar el libro, está en todas las librerías del país, en Busca Libre, se llama Meditación para Escépticos. Y trata un poco todo lo que hablamos hoy, y también hablo de otras cosas, los finales. Tal vez en otro live podemos tocar esos otros temas. Súper. Muchísimas gracias a todos, a Vicente. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Espero sinceramente que sea un aporte a tu camino y a tu vida. Y si sientes que te aportó, recuerda comentar y compartir este episodio para aportar a la vida de más personas. También deja tu evaluación de 5 estrellas en Spotify. Y por último te dejo invitado a que visites Float, el centro de cámaras de aislamiento sensorial de Vicente. Tuve la oportunidad de ir y es una experiencia espectacular, la verdad. Desde la recepción hasta que pisas fuera del centro hay un cuidado a los detalles hermoso, y la experiencia misma de flotar en silencio total induce una relajación muy especial. Tienes que vivirlo. Te dejo la página de Float en la descripción. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio.